La Reforma Católica y la Contrarreforma. Al iniciar el estudio de la Reforma Católica surge un interrogante. ¿Se puede hablar de Reforma Católica o más bien de Contrarreforma? Es decir, la renovación que surge en la Iglesia Católica durante el siglo XVI es esencialmente una reacción contra el protestantismo y por tanto posterior a la ruptura de Lutero, ¿o se trata más bien de algo que ya existía en el interior de la Iglesia y había empezado a dar sus primeros resultados antes de 1517? Para la historiografía tradicional protestante, la Reforma Católica es una simple reacción contra la Reforma Protestante, lo que niega la historiografía tradicional católica. La historiografía actual, por su parte, afirma que en la Iglesia del siglo XVI se detecta una tendencia espontánea hacia la Reforma, que se observa desde la base y se manifiesta ya en el tardo medievo, y una reacción también contra el protestantismo que se desarrolla bajo la guía del papado, recurriendo incluso a la coacción y a la fuerza. Hubert Hedin designa a la primera actitud Reforma Católica y a la segunda Contrarreforma, precisando que la Contrarreforma sofocó no solo los errores, sino también los fermentos positivos contenidos no tanto en el luteranismo cuanto en el erasmismo y en el humanismo cristiano de Lefebvre d'Etaples y otros. Por otra parte, la Contrarreforma no se puede reducir a una obra de represión, erradicación de abusos y ratificación de la doctrina tradicional, y a una acción de reconquista político-religiosa. Existe también un sincero esfuerzo de renovación religiosa, aunque insuficientemente desarrollado y divulgado. A. Precedentes de la Reforma Católica. La Reforma Católica saca sus fuerzas de los intentos de renovación religiosa de fines del medievo, que pudieron mantenerse en Italia y España sin ser interrumpidos por la Reforma Protestante. Sin embargo, su desarrollo solo fue posible cuando, bajo el pontificado de Paulo III, triunfó en Roma el movimiento reformista y empezó a remover los obstáculos que oponía la curia romana. Después, el Concilio de Trento extendería la reforma a toda la Iglesia. En Italia, los inicios de la Reforma están unidos a diversas asociaciones laicas, hermandades o cofradías, que se proponen un doble fin: la caridad hacia los pobres enfermos y la piedad eucarística. Los miembros de estas asociaciones, que se difundieron por toda Italia, llevaban una vida religiosa muy estricta y algunos acabaron por fundar institutos religiosos, como después veremos. Aunque nunca faltaron en la curia defensores de los programas de reforma, durante aquellos años en la mayor parte de los cardenales prevalecían los intereses mundanos. Con Paulo III las cosas fueron cambiando y empezaron a prevalecer el partido de la Reforma, aunque las resistencias de la curia torpedearon varios planes. Algo similar sucedía en el episcopado, cuyas sedes más importantes estaban en manos de cardenales que no residían o habían pasado por resignación a sus parientes. No obstante, el modelo de la futura reforma tridentina en el terreno diocesano vino a ser la que efectuó el obispo de Verona en su diócesis. Organizó de forma sistemática la cura de las almas, estableció la obligación de la predicación y la instrucción religiosa y procuró elevar el nivel cultural y moral del credo, instituyendo un seminario sacerdotal. El Concilio Lateranense V, entre 1512 y 1517, fue el único intento de reforma general de la Iglesia en vísperas de la escisión protestante,
pero sus resultados fueron escasos. De la península ibérica salió el impulso más eficaz de reforma. Mientras en Italia los apoyos de la Reforma católica estaban en las asociaciones de clérigos y laicos, en España el episcopado y las órdenes religiosas, apoyados por los reyes católicos, se convirtieron en los protagonistas de la renovación religiosa y eclesiástica. En el Concilio Nacional de Sevilla de 1478 se llegó a un acuerdo entre los monarcas y los obispos sobre la reforma de la Iglesia, que se ejecutaría por ambas potestades, evitando posibles interferencias foráneas. Esta colaboración resultó fecunda para la reforma, porque la reina Isabel nombró para varias sedes de Castilla obispos idóneos y celosos de la reforma, como el primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, que resultó ser un verdadero precursor y modelo del obispo de la Reforma católica. Más amplio fue el radio de acción del cardenal Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo entre 1495 y 1517, que con mano firme impulsó la reforma del clero secular y regular, y en la Universidad de Alcalá, por él fundada, se creó un centro de humanismo y teología positiva cuya realización más importante fue la Biblia políglota. También en la vieja Universidad de Salamanca, el dominico Francisco de Vitoria inicia la renovación de la teología escolástica. De su escuela salieron los grandes teólogos españoles del Concilio de Trento y obispos eminentes de la época de la Reforma. La contribución de España a la Reforma católica está en su episcopado, que la fomentó y practicó, y en la teología de Salamanca. Obispos y teólogos españoles configuraron en parte el Concilio de Trento porque tras ellos estaba el emperador. B. El Concilio de Trento. El Papa Paulo III, que fue Papa de 1534 a 1549, a pesar de seguir creyendo en la eficacia de la represión y de la extirpación violenta de la herejía, no fue insensible a las instancias reformadoras del catolicismo. En 1536 nombró una comisión encargada de analizar los motivos de la crisis y de proponer los medios necesarios para subsanarla. La comisión elaboró un detallado inventario de los males del catolicismo y apuntó una serie de propuestas de carácter disciplinar y moral. Pero a amplios sectores de la misma jerarquía eclesiástica les parecía claro que fenómenos como la escisión protestante no podían afrontarse únicamente recurriendo a reformas parciales. No estaba solo en juego la represión de los abusos de carácter disciplinar, sino la recuperación de toda la religión católica, la doctrina, la vida moral y espiritual, la eclesiología. Por esto, el mundo cristiano pedía desde hacía tiempo la convocatoria de un concilio ecuménico que afrontase globalmente los problemas de la Reforma y pusiese remedio a los males que afligían al mundo cristiano. Los papas del siglo XV habían obstaculizado la convocatoria del concilio, porque temían que renaciera la corriente conciliarista que sostenía la superioridad del concilio sobre el papa. El éxito de la Reforma protestante, sin embargo, hizo urgente su convocatoria a fin de restaurar la unidad de la cristiandad. Así pensaban muchos católicos, como los cardenales Morone, Sadoleto o Pole, y luteranos como el más cercano colaborador de Lutero, Melanchthon. Pero en ambos campos no faltaban los que se oponían a todo acuerdo,
católicos que exigían de los protestantes la simple retractación y sumisión, y protestantes que querían humillar al papado. El concilio fue convocado en Trento por Paulo III en mayo de 1542. Se escogió la ciudad de Trento para no molestar a católicos ni protestantes, porque, aunque era una ciudad italiana, territorialmente pertenecía al imperio. Los trabajos se alargaron cerca de 20 años, y a causa de las guerras entre Carlos V y Francisco I, no comenzaron de hecho hasta diciembre de 1545, después de la paz de Crepí, y se concluyeron en 1563, no sin una tentativa de trasladar la sede a Bolonia, y una interrupción de 10 años, de 1552 a 1562, por la hostilidad del Papa Paulo IV. Antes de que el concilio iniciase sus sesiones, habían pasado ya los deseos de reconciliación. Los protestantes decidieron no participar porque no aceptaban la preeminencia que el Papa pretendía tener y la asistencia única de eclesiásticos, lo que estaba en contradicción con el sacerdocio universal de los fieles que ellos defendían. Por tanto, el encuentro se convirtió en una asamblea interna del mundo católico. La inspiración del concilio era ecuménica, pero la participación fue muy restringida tanto en el número, 60 participantes en la primera sesión y 235 en la última, como en la representación geográfica. Cerca de los 2/3 eran italianos. Seguían los españoles, franceses, alemanes e ingleses. Desde el primer momento se enfrentaron en el concilio dos tendencias, la que pretendía que se tratasen de forma preferente los problemas de carácter institucional y disciplinar, defendida por el emperador, preocupado por hallar un acuerdo con los príncipes protestantes que hiciera menos inestable el cuadro político alemán, y la que quería dar una preeminencia a las cuestiones dogmáticas y teológicas, sostenida por el pontífice. Para evitar que estas diferencias desembocasen en un enfrentamiento abierto, se decidió organizar los trabajos de modo que los dos aspectos, el dogmático y el disciplinar, se tratasen paralela y orgánicamente.